mismo. Pero en base a este estándar de bondad, ¿quién de los que estamos aquí nos consideramos buenos? Considerando el estándar de Dios, entonces tenemos que admitir que David y el apóstol Pablo tienen razón. En base al estándar de bondad de Dios, no hay nadie bueno. Nadie somos buenos. En el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, una de las más grandes disputas que hubo, incluso entre los mismos reformadores, fue que ellos dijeron, bueno, ya tenemos la salvación, ya sabemos que la salvación es por gracia, no estamos bajo la ley, estamos viviendo por gracia. Entonces ahora, ¿qué hacemos con la ley? ¿Para qué nos sirve la ley si ya estamos en la gracia? Y Juan Calvino vio tres funciones que tiene la ley. La primera de ellas, que es en la que quiero que nos enfoquemos en esta tarde, es que la ley de Dios, hermanos, es como un espejo que refleja el carácter justo y santo de Dios. Un espejo en el cual, al mirarnos en él, no solo queda de manifiesto la justicia de Dios, pero queda de manifiesto también nuestra maldad. Es decir, cuando nosotros nos comparamos con la ley, que es un espejo de lo que Dios es, entonces me puedo dar cuenta de lo imperfecto y de lo malo que soy si me comparo con Dios. Ese propósito de la ley va más allá que solo mostrarnos nuestra maldad. ¿Qué propósito? Vamos a usar la figura del espejo. Cuando usted se ve en un espejo, ¿qué función tiene? Reflejar. Pero ¿qué hace ese espejo? Le dice que está mal. Si yo me veo en el espejo y estoy despeinado, eso me sirve para peinarme, ¿no? Es decir, el espejo me muestra lo que está mal en mí para que yo pueda arreglar lo que está mal en mí. Esa función tiene la ley. La ley nos hace ver nuestra incapacidad de salvarnos por nuestros propios méritos. Porque no hay nadie capaz de cumplir con la ley de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta que no somos capaces de cumplir con la ley de Dios y que necesitamos cumplirla para poder salvarnos, entonces es que nos cae el 20, por decirlo así. Y entonces decimos, necesito un Salvador. Yo no puedo cumplir con la ley. Necesito a alguien que sí la haya cumplido y que ese alguien se ponga como defensor mío el día que Dios me juzgue. De otra manera, estoy perdido. La ley nos lleva a Jesucristo. La ley nos conduce al Evangelio. Por eso Pablo dice en Gálatas, la ley es nuestro ayo. Un ayo era una nana, una institutriz, un profesor. Y Pablo dice eso de la ley. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Estaba mal. Tengo que aludir a una persona más para ilustrar esto que les acabo de decir. La ley nos lleva al Evangelio. Y tengo que aludir a mi propia persona. Ya les conté una vez, pero necesito tomar esa historia en el contexto que estamos hablando. Cuando yo estaba en la cárcel, hermanos, mi mayor temor era que Dios me hubiese desechado. Y en una Biblia que me regalaron, al abrir la Biblia, lo primero que leí fue el pasaje de Zacarías 5, versículo 3. Y en ese pasaje, fíjese lo que dice Zacarías. Entonces me dijo, él está hablando de una visión que tuvo. Y él está narrando esa visión. Y dice Zacarías, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra,
Porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Eso fue lo que yo leí. Y me dio terror. 5:3 de Zacarías. Y el terror que me dio fue porque eso era lo que yo hacía. Yo estaba ahí por encubrir un fraude. Yo estaba ahí porque muchas veces juré el nombre de Dios en falso. Y el destino que me esperaba era ser destruido, de acuerdo a este pasaje. Y si hubiera dicho el rollo, todo aquel que comete adulterio será destruido, y todo aquel que deshonra a su padre y a su madre será destruido, también me hubiera pegado. Porque yo cometí adulterio y con vergüenza lo tengo que aceptar. Y yo deshonré a mi papá y a mi mamá. Porque mi papá vio cuando la policía fue por mí y me esposó y me subió a la patrulla. ¿Qué más vergüenza puede haber para un papá que pensaba que su hijo iba a ser un doctor? Que estaba orgulloso porque su hijo iba a ser subdirector de zona de un banco. Verlo subirse esposado a una patrulla. Y me dio miedo. Y cerré la Biblia y no quise leer más. Y yo estaba seguro de que Dios me había desechado. Y en esa desesperación por probarme a mí mismo que estaba mal, abro de nuevo la Biblia y la abro en Romanos capítulo 8, y mis ojos son dirigidos, yo estoy seguro que por el Espíritu Santo, al versículo 1 de Romanos 8, que dice: mas ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo quieren que me sentí yo, hermanos? ¿Cómo se imaginan que me sentí yo? Es como si me hubieran quitado una losa de encima. Es decir, entonces Dios no me ha desechado. Entonces tengo esperanzas. Si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, lo que yo tengo es que estar en Cristo Jesús. Ir a Cristo Jesús. Lo que quiero dejar claro, hermanos, es eso. Yo primero comprendí la ley. Supe por la ley que yo estaba perdido y que necesitaba un Salvador. Y fue la ley la que me condujo a Cristo. Pero como yo no puedo cumplir la ley, Cristo suple el que yo no pueda cumplir la ley. La ley me condujo al Evangelio. Este hombre que buscaba el consejo de Dios a través de su Hijo Jesucristo era ajeno a esta función de la ley. Y ahí es donde el Señor lo quiere conducir. De manera que primero le deja claro que el único bueno, de acuerdo al estándar de Dios, es Dios. Eso es lo primero que hace el Señor Jesús. Amén. Y no nomás se lo dice, se lo quiere demostrar. ¿Quieres heredar la vida eterna? Le dice: pues está bien, guarda los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Quiero que nos imaginemos a este hombre, porque es ingenuo si nos podemos a pensar así. Porque él ha dicho: eso es todo. Ya la hice, Señor. Ya la hice. Yo todo esto lo he guardado. Desde mi juventud, desde que yo estaba niño, he guardado todos estos mandamientos. Nada más eso tengo que hacer. Pues entonces ya.
Ya estoy del otro lado. Y aquí por lo que le digo que es ingenuo, él no estaba echándose porras solo, o sea, queriendo quedar bien, no. Él realmente creía que había cumplido con la ley. Él realmente creía que él en su persona tenía los méritos suficientes para no necesitar un Salvador. Eso provoca en el Señor Jesús una tremenda compasión. Eso es lo que quiere decir Marcos cuando dice, viéndolo Jesús le amó. Déjenme especular, todos los predicadores tenemos derecho a especular. Y déjenme usar ese derecho. Seguramente el Señor pensó, mijo, yo creo que tú no escuchaste el Sermón del Monte. Tú no fuiste a escuchar el Sermón del Monte. Porque si hubiera sido, sabrías que un pensamiento de lujuria hacia una mujer te hace culpable de adulterio. Si tú hubieras sido, te darías cuenta que cuando tú le dices tonto a tu hermano o ofendes a tu hermano, ya eres culpable de asesinato. Si hubiera sido, pero yo creo que no fuiste. Si no, no dirías, los has guardado desde tu juventud, no los has guardado ni siquiera desde hoy en la mañana. Ni siquiera desde hoy en la mañana has guardado ningún mandamiento. Por supuesto que el Señor no fue ofensivo. No se trataba de eso. Se trataba de guiarlo al Evangelio. De manera que el Señor Jesús le dice, está bien, bien por ti. Bien por ti. Vamos a ver qué tan cierto es que has guardado los mandamientos. Vamos a ver el primer mandamiento. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un dios ajeno es todo aquello que ocupa en nuestro